Dentro de nuestra sociedad, ¿quién es el delincuente? ¿Cómo lo entendemos? ¿Quiénes cargan inevitablemente con el estigma de estar destinados a delinquir? ¿Es posible que basemos como sociedad a quienes entendemos como delincuentes en supersticiones e ideas excluyentes? La respuesta a estas interrogantes es compleja, pero nos lleva a cuestionar a la sociedad y a sus estereotipos. Ya menciona Marx en su libro El Capital cómo la acumulación originaria se genera a partir de un despojo a los pequeños campesinos europeos y sobre todo ingleses de sus tierras, volviéndolos mano de obra productiva para otros fines que van en concordancia con el crecimiento urbano y el desarrollo industrial, haciéndolos a su vez solamente dueños de su fuerza de trabajo, encontrando en ella la única forma de subsistir, de sobrevivir. El trabajo capitalista crea, por tanto, el problema de la vagancia urbana y una construcción de culto a la productividad y a la producción desmesurada. Empieza a asociarse como delincuente, indeseado, perezoso, a la persona que se encuentra, precisamente, en la situación más precaria posible. La sociedad capitalista lo empuja a tomar una decisión vital. O trabaja como esclavo en alguna fábrica por unas cuantas míseras monedas, o delinque por medio del hurto, teniendo que huir a esconderse constantemente de la fuerza represiva de los monarcas, o sencillamente espera el anhelado final, muriendo de hambre o de frío en una sociedad cada vez más hostil y la cual lo deja sin un escape esperanzador. La acción delictiva, por tanto, se convierte en una cuestión de prejuicios, de culpas que esconden las falencias de la desigualdad social, bajo una acusación hacia el sector de la sociedad que menos puede defenderse con una ayuda mediática de por medio, que consolida y replega el estereotipo del delincuente como una realidad absoluta. Pero entonces, y hablando más en nuestra propia contemporaneidad, ¿quién es el delincuente en la sociedad de hoy y dentro del contexto en el que habitamos? ¿Cómo la historia del capitalismo ha desembocado en un arquetipo común, casual y ya costumbre de escuchar y de notar? ¿Existe uno por excelencia? Pues bien, el joven, el pobre, el urbano. Aquel que reúna estas tres simples características puede llegar a ser catalogado como tal sin titubear. Pero este estigma y criminalización del joven urbano citadino, ¿dónde nace? ¿Cómo se originó en el desarrollo de la sociedad capitalista? Empecemos desde el mero inicio de todo. Parece que todo esto está relacionado, como hemos venido comentando a lo largo del metraje, con el surgimiento del capitalismo mismo como sistema económico en las sociedades modernas europeas. Ya hacia finales del siglo XVIII, en el periodo de consolidación de la forma Estado y de la creación de las formas típicamente capitalistas, se requirió de una legislación penal severa para los grupos sociales que no se pudieran integrar a los sectores productivos. De igual forma, y a la par con esto, existió un afán de justificación por medio de la racionalidad científica de la segregación social y racial que por tantos años había venido siendo protagonista en los procesos coloniales. De aquí se desprenden tres tipos de estudio científico que dentro de nuestra contemporaneidad ahora son consideradas como pseudociencias. La craneología, estudio y medición del cráneo; la frenología, estudio criminalístico basado en los rasgos faciales y en las formas de la cabeza; y la fisionomía, estudio de la apariencia externa que demuestra personalidad, tendencias y carácter. Todas ellas basadas en filosofías e historiografías clásicas, que como conclusión y base de estudio tendrían, en pocas palabras, lo bello es bueno, lo feo es malo. Lo bello entendido desde la perspectiva del arte y el humanismo legado del renacentismo italiano, lo feo entendido como lo no europeo, lo pobre, lo salvaje. Estas ciencias derivaron en corrientes de pensamiento diversas que ayudaron a mantener una persecución continua a estos grupos o sectores bajos de la sociedad, tal como lo fue la criminología positivista, la nueva escuela de Cesare Lombroso. Los medios de comunicación amarillistas y sensacionalistas son un fiel legado y reflejo de lo que Lombroso suponía en sus libros estigmatizadores. Para ellos, la imagen es lo que realmente vende, y los rasgos del criminal son los que en verdad importan. Son aquellos que no muestran duda al lanzar informes periodísticos como este, o este, que desencadenan una serie de señalamientos basados no solo en prejuicios, que no se basan en una realidad fidedigna, sino en creencias peligrosas que rechazan, encarcelan y matan. Una sociedad capitalista requiere una cultura basada en las imágenes. Susan Sontag sobre la fotografía. Las teorías de Lombroso fueron un apoyo teórico importante para el trabajo policíaco en las zonas urbanas de los Estados Unidos.
Les facilitaba a los oficiales de policía reconocer quiénes eran más probables a cometer crímenes durante la noche, por ejemplo. Sin embargo, esta criminalización de los que poseían ciertas facciones en el rostro o que vestían de tal o cual forma también se ve influenciada por las instituciones estatales, como las de carácter religioso y político. Los medios de comunicación masivos juegan un papel fundamental para legitimar estas acciones policiales frente a los supuestos criminales. Por tratarse de personas desvaloradas, es posible asociarles todas las cargas negativas que existen en la sociedad en forma de prejuicio, lo que termina fijando una imagen pública del delincuente con componentes clasistas, racistas, etarios, de género y estéticos. En las ciudades estadounidenses y europeas, empezaron a crear una serie de galerías de ladrones para alertar a la población de tener cuidado con semejantes sujetos. Estas galerías cumplían una doble función para las fuerzas represivas del Estado: identificar supuestos reincidentes y saber cuáles supuestamente eran los rasgos faciales por excelencia del delincuente promedio en las calles. En estas galerías, a un lado de las fotos de los sujetos criminalizados, se aportaba información personal de los mismos, tales como la nacionalidad, grado de alfabetización, estado civil, nombre y profesión. Todo esto generando una consecuencia clara: ya no eran criminalizados solo por su aspecto físico, sino también por sus características civiles, laborales y de educación. En Argentina, por ejemplo, a inicios del siglo XX, se realizaron campañas en contra de los sectores marginados de la sociedad con las herramientas científicas que daba la fisionomía. El Estado vio problemático la presencia de las prostitutas en las calles nocturnas, los obreros sindicalistas peleando por sus derechos fundamentales y los inmigrantes que, según ellos, venían solo a causar daños y a cometer delitos de hurto. Como era de esperarse, los falsos positivos fueron cientos. Se criminalizaba a las mujeres que simplemente andaban por las calles a altas horas de la noche, a los obreros por el simple hecho de ser obreros y a los inmigrantes que no venían de países europeos. La llegada de la fotografía como información visual que diferencia al ciudadano honesto del malviviente, con su reflejo indiscutido de la realidad legitimado por casi toda la población desde entonces y que todavía sigue siéndolo en la práctica periodística sensacionalista, con esa frase que indica que una imagen vale más que 1000 palabras. Indicó un antes y un después a la hora de juzgar a una persona que podía ser o no ser un criminal. La objetividad positivista se convirtió en una institución basada en la apariencia, en lo iconográfico como expresión de la verdad, un equívoco fundamental que aún persiste y que añade un corolario peligroso: todo lo que la fotografía registró es verdadero. Erving Goffman, el padre de la microsociología. Erving Goffman, el padre de la microsociología, entendió que aunque una persona dentro de una sociedad pueda llegar a ser estigmatizada por X o Y acto filmado o tomado por una fotografía, que puede estar manipulada, la misma sociedad tiende a exagerar estos comportamientos, llevando a un rechazo que no da cabida a interpretaciones distintas. En sus propias palabras, la imagen pública de un individuo parecería estar constituida por una reducida selección de acontecimientos verdaderos que se inflan hasta adquirir una apariencia dramática y llamativa, y que se utilizan entonces como descripción completa de su persona. Asimismo, Peter Burke estipula que la criminalización de las personas dentro del enfoque individual o personal tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos. Nos vemos como seres humanos sujetos a un proceso de civilización y de educación que de manera clara nos diferencia totalmente de aquellos que no lo tuvieron al mismo margen. Los vemos más como animales que no entenderían esa coerción interna que la sociedad nos demanda, como monstruos que deben ser eliminados a toda costa de nuestra presencia, guardados y enjaulados para que no se atrevan a salir a interrumpir nuestra calma por el miedo infundado. Así como el capitalismo se ha encargado de la persecución de aquellos que no hayan podido establecerse dentro de los parámetros laborales que pregonan como necesarios, el conocimiento, al ser ante todo visual por la realidad material que entendemos como única, ha servido a favor de la infamia, para que, finalmente, aquellas poblaciones que caen dentro del arquetipo común de delincuente no puedan zafarse tan fácil de ello. Si el conocimiento visual del mundo se da a través de las imágenes, la identificación entre el delincuente y su estereotipo parece inquebrantable. El crimen, el delinquir, no es un fin en sí mismo,
No podemos asumir que el criminal actúa y viola la ley por mero disfrute de hacerlo. El cometer un crimen corresponde a unas necesidades que se deben satisfacer, a la carencia de medios para obtener los suficientes elementos que desarrollan y mantienen la vida, como lo es comer, dormir y educarse. El castigo y penitencia que sufren los criminales, en realidad los criminales pobres, son acciones que no benefician su integración a la sociedad que desde un principio les negó la entrada. El castigar es una acción que surge desde esa necesidad por condiciones materiales. Solo poda las hojas visibles de una problemática que sostiene un trasfondo y dificultad más profundo, el de la criminalidad y la pobreza y su posterior identidad formada. El estereotipo criminal se compone de caracteres que corresponden a personas en posición social desventajosa, cuyos eventuales delitos, por lo general, solo pueden ser obras toscas, lo que no hace más que reforzar los prejuicios racistas y clasistas, en la medida en la que la comunicación muestra las obras toscas como las únicas. Es innegable que el castigo de la cárcel no cumple una función de reintegración. La persona que sale ya tiene una etiqueta puesta de por vida, que no le permitirá obtener algún tipo de empleo o ingreso a una institución de educación. Para el criminal reformado, es casi imposible no cumplir con ese estigma que le fue asignado, lo que conlleva a la perpetuación de dicho estigma. Si a una persona se le dice que es un criminal, y esta persona tiene ciertas concepciones de lo que es un criminal, de las cualidades y el actuar del mismo, lo llevarán a adoptar estos atributos. Se le acopla a estos, ya que es el único papel que se le es permitido efectuar y los medios contribuyen a acentuar más esta imagen de criminal. En palabras de Balbachán, casualmente se observa una preferencia por destacar los crímenes y la violencia de jóvenes pobres, villeros y pandilleros. Es realmente sorprendente la desproporción en el costo social y económico y la impunidad de los autores de delitos de cuello blanco, pese a que los efectos de sus actos resultan, en proporción, muchísimo más graves y dañinos para el conjunto de la sociedad. El sujeto que delinque es vulnerable, marginal, y su entrada en el mundo del crimen es por invitación. Es en grupo. Pandillas y bandas criminales entran en el escenario social para reemplazar la falta de familia y de integración social. Perseguidos por su falta de adaptación social a una sociedad que les rechaza por sus necesidades insatisfechas. Víctimas de la violencia estructural y sistémica que crea las condiciones de emergencia de su diario vivir. En definitiva, la criminalización de la pobreza y su posterior estereotipo de imagen difundido corresponde a una malinterpretación en la razón, el accionar de una persona. La pobreza genera necesidades, y a falta de oportunidades para satisfacerlas, se recurre a actos delictivos y criminales. Pero estos mismos actores que recurren al delito son víctimas de la marginación efectuada hacia los sectores menos favorecidos, a los sectores pobres por simple hecho de ser pobres, a los jóvenes por su incapacidad de producir. En un mundo hostil que te castiga por no poseer, el criminal se ve carente incluso de sus derechos humanos, siendo visto como un desperdicio, como anormal, algo que es necesario reprender y eliminar. En contraposición a su postura con la pobreza es natural y consecuente, algo dentro del margen, que no se ha de tratar hasta que éstas expresen delitos e ilegalidades. Allí es castigada. Pero un tratamiento para la pobreza no se plantea. Se espera que ésta solo mejore su forma estética y no moleste a los demás sectores de la población. La pobreza solo es un problema cuando ésta delinque, mostrando la naturaleza rapaz y cruel de la realidad punitiva, que se termina transportando a la institución carcelaria. Existe un problema político de base en la idea de la cárcel. En esta se encuentran recluidas las personas que tienen una postura crítica de oposición al sistema, así como las personas de bajas clases sociales que no encuentran ni tienen oportunidades en ningún otro lugar de la sociedad. En los términos más modernos y progresistas, busca lograr una función resocializadora, pero realmente tiene efectos totalmente opuestos, ya que la misma opresión estatal genera rencor y rabia en los recluidos, los cuales se someten a condiciones de hacinamiento y violaciones extremas a sus derechos fundamentales. Es visto que gran porcentaje de las personas que salen de su reclusión continúan llevando a cabo las conductas que los llevaron a la cárcel en algún momento. Si ya están criminalizadas estas personas antes de su entrada a la cárcel, el propio establecimiento termina el trabajo y los afianza, los marca y los sella como tal.
Se cree por las estigmatizaciones del imaginario colectivo que el lugar predeterminado para las personas de bajos recursos es un lugar con la calidad de vida que ofrece la cárcel. Asimismo, se asocia de forma instantánea la actividad delictiva con las personas encarceladas, aunque esta proposición sea errada. Puede decirse que esta institución está generada para esconder los fenómenos generados por el mismo capitalismo, como la pobreza y la miseria, estigmatizando de forma permanente a las personas que estuvieron en ella, ya que se les relaciona directamente con su pasado carcelario y con la delincuencia en general, sin importar en qué momento de su vida se encuentren, ni cuánto tiempo haya pasado desde su estancia en la institución. La construcción estética del delincuente ya definida se ve reflejada en la cotidianidad nacional mediante lo que se conoce popularmente como la subcultura de los ñeros. Esta subcultura está asociada a lo clandestino, a lo en cierta manera contracultural y en algunas ocasiones a lo delictivo. Son rechazados en conjunto, vistos como un ataque a la cotidianidad y a la decencia. Sus costumbres y su aspecto los convierten en una personificación de lo que es, en teoría, un criminal. Como es de esperar, se asocia el ñero con el bajo mundo, con las llamadas clases bajas, con la pobreza y la marginalidad. ¿Es este estereotipo del todo cierto? La respuesta, curiosamente, es no, basado en el estudio de Araceli López y Olga Rueda. El ñero, dentro de sus estéticas y comportamientos, se presenta como un fenómeno social que se transporta entre clases sociales. Existen ñeros de clase media, relativamente pudientes, para los cuales la delincuencia no es una necesidad. Se vuelve erróneo considerar al ñero como un ciudadano marginal de clases populares, como parece ser costumbre. No obstante, el problema de las tendencias delictivas en este sector es real. Es una cuestión de la necesidad, del rebusque entre los ñeros de sectores desfavorecidos. Pero no es, como se intenta ver mediáticamente, una tendencia colectiva unificada, una actitud criminal asociada al gusto por esta actividad. No por lo menos en las clases populares, ya que el robo por gusto no es una cuestión de los ñeros desfavorecidos, sino más bien de lo que López y Rueda caracterizan en la jerga del ñero como gomeñeros, estos que son de clase media y que delinquen para afianzar su posición. El ñero, en conclusión, carga el peso del estigma como propio, en un curioso círculo vicioso, un ciclo que se repite. El ñero reconoce que es señalado como delincuente, pero no puede con el peso del señalamiento y lo termina aceptando, como parte de su identidad, como protesta silenciosa a su marginamiento de la sociedad. Mientras se le siga encasillando indiscriminadamente como criminal, no buscará desentenderse del estereotipo, lo asumirá como parte de sí mismo. ¿Cómo más podría ser parte de la sociedad que lo desprecia y no lo entiende como nada más que un marginado? En cuenta todo el panorama anterior, como grupo buscamos de manera simple y concisa definir de qué manera se muestran estas ideas en la visión de la gente del común, si está arraigado este estigma estético o si quizás las opiniones varían. Por medio de dos imágenes, una caracterizando un estereotipo típico de un ñero de la ciudad de Bogotá, o barrista, y la otra mostrando un presunto ciudadano decente, o más bien un ciudadano más del común. Mediante estas imágenes tratamos de esclarecer las concepciones sobre el delincuente existentes. Bueno, acabo de llegar a mi casa después de hacer el experimento. Arrojaron una serie de resultados que pues no los hemos tabulado por la razón de que las respuestas fueron muy variadas. Sin embargo, pues vamos a contar más o menos cuáles fueron los resultados de cada una de las preguntas que les voy a decir en este momento, de hecho. Una de las preguntas era, uno de ellos está imputado por delito de hurto. ¿Quién cree que es?
Obviamente pues les mostrábamos las imágenes. La gente por lo general decía que el barrista de Millonarios, o pues el ñero en esta ocasión, pues era el que más probable podía estar imputado por ese delito de hurto. Sin embargo, pues muchas personas jóvenes decían que eh, podía ser la otra persona, simplemente como por salirse de la tangente y por no juzgar a las demás personas simplemente por su apariencia física. eh, pero digamos que las personas más viejas, más adultas, decían sin lugar a dudas que el importado por delito de hurto era el barrista de Millonarios. Por su apariencia, otra pregunta, por su apariencia, ¿cómo los ves dentro de 5 años? La mayoría de las personas respondían que al barrista de Millonarios lo veían o viajando, o lo veían en la cárcel incluso, o lo veían trabajando simplemente. Y al muchacho, a mi otro compañero, decían que se le veía estudiando con una carrera profesional y pues trabajando de aquello. La tercera pregunta era ¿qué nivel escolar crees que tiene cada uno? Lo mismo, igual las personas jóvenes pues no trataban de juzgar demasiado al barrista ni a la otra persona siquiera. Siempre decían que los dos o eran bachilleres, por lo que se veían muy jóvenes. Sin embargo, pues decían, no, este de pronto el barrista está estudiando un tecnólogo, un técnico en el SENA, y el otro pues sí está estudiando en la universidad. Eso en pocas palabras. La cuarta pregunta era, ¿qué características te generan desconfianza y confianza en cada uno? Entonces muchas personas decían que desconfianza a la cara del barrista de Millonarios, desconfianza a las gafas, desconfianza a la camiseta, que podían generar confianza siempre y cuando pues estuvieran de pronto en un lugar donde se estuviera viendo un partido de fútbol y relacionado a todas estas cosas. Y desconfianza también por el trago que pues traen en la mano, cualquiera de los dos, que pueden la gente pensar que pues tienen problemas de alcoholismo. Obviamente generaba más confianza la persona vestida del común, porque pues como lo dice la misma palabra, viene el común, es una persona que se puede ver en cualquier lado y pues no se va a asustar, no se va a cambiar de acera ni nada por el estilo. Y en la quinta pregunta, ¿de dónde crees que vienen los juicios que tienes actualmente de las fotos? Muchas personas decían que su propia experiencia personal, su propia experiencia empírica. Sin embargo, uno o dos respondieron que también tenían esos juicios de los medios, ¿no? De cómo se veían también las personas que robaban o que la policía cogía por hurto para llevarlos presos pues a denuncias, y eran personas más o menos que se veían como el barrista, casi no tanto como el ciudadano común que les habíamos mostrado. Entonces más o menos eso fue como el resultado. No hubo, digamos, respuestas muy que se salieran de lo normal. Simplemente lo que sí vimos como un poquito extraño fue que la gente al principio de las preguntas empezara a decir, no, es que yo no juzgo por la apariencia de las demás personas, pero ya en la penúltima y en la última pregunta pues ya daban a notar que sí tenían un cierto sesgo de criminalidad hacia el barrista Oñero. Y ya pues eso sería todo.